Un día más en el canal, Tony, punto. Ya lo sabéis, yo soy Tony, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre 5 temas relacionados con la tecnología, 5 mitos, si son verdad, mentira o parte de verdad y parte de mentira. La primera, el teléfono mojado se seca con arroz. Cuando un teléfono se cae al agua o se moja, lo mejor y lo que recomiendan todos los fabricantes es meterlo en una bolsa con arroz y dejarlo durante 8 o 12 horas encima de un rallador caliente. Esto es porque el arroz acumula toda la humedad del ambiente, entonces al estar en una bolsa cerrada el móvil en arroz, pues el móvil se secará ya que el arroz va a absorber todo el agua y toda la humedad que exista en él. Una vez que ya lo hayamos dejado esas 8 horas encima del rallador y con el arroz, pues seguramente podremos volver a usarlo. Así que es verdad. 2. Cerrar las aplicaciones del móvil en segundo plano reduce el consumo de batería. Este mito tiene parte de verdad y parte de no verdad, como el anterior un poco. A ver, en los dispositivos Android es recomendable que se cierren las aplicaciones, ya que el sistema operativo Android no gestiona bien las aplicaciones abiertas en segundo plano. Mientras que las aplicaciones en segundo plano abiertas en teléfonos Apple, ¿vale? En iOS, no tienen problema en estar abiertas en segundo plano. Entonces, si tenéis un móvil Android, cerrar todas las aplicaciones que tengáis en segundo plano para no agotar más la batería. Y si tenéis un móvil iOS o Apple, intentar no cerrarlas porque la verdad es que no hace falta, ya que no consume batería, ¿vale? Por el sistema operativo o por cómo está configurado. Así que, mitad y mitad. 3. Mientras más barritas tengas en tu teléfono, más señal y cobertura tendrás. Las barritas que tenéis en el móvil lo que indican es la cercanía a la torre de señal más cercana. Y no hace falta que porque tengas más barritas tengas una conexión mayor o tengas una conexión inalámbrica mayor. No, lo único que indica es, como he dicho, la cercanía. Y luego la conexión que tengas o la señal que tengas, en ese momento depende tanto de la proximidad a la que estés, que es un factor clave, pero también depende de cuántas personas hay conectadas a esa misma torre y de la afluencia que tenga. O sea, si hay mucha gente que está intentando conectarse a esa torre de control o que está conectada a ella, la conexión va a ser menor, ¿vale? O sea, no os fiéis tanto de que si tengo 3 barritas esto tiene que sonar genial y tiene que ir genial. No, ¿vale? E influyen otros muchos factores. Simplemente es que estáis cerca de una torre de señal. Punto. Este mito es falso. 4. El mito de que los Mac no tienen virus. Todos los sistemas operativos tienen fallos en su seguridad. Esto quiere decir que todos los sistemas operativos pueden ser hackeados, pueden ser atacados por malware, por firmware, etcétera, 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 y muchos más, etcétera. Lo único que las empresas normalmente trabajan con Windows, casi todas las empresas trabajan con el sistema operativo Windows, con lo cual los hackers, los que realizan los virus, pues se dedican sobre todo, ¿vale?, a realizar virus que funcionen en Windows, ya que los virus se tienen que realizar para un sistema operativo en concreto. O sea, si tú vas a atacar un dispositivo de Apple, tendrás que hacer un virus que funcione en la aplicación de Apple. Si vas a hacer un virus que ataque a un sistema Windows, tendrás que programarlo como un sistema Windows, ¿vale? Entonces, no es que no tengan virus, sino que normalmente los que los realizan, pues están más interesados en empresas, que son los que normalmente usan Windows, que la gente normal, ¿vale? Como tú, como yo, como cualquiera, que son los que usan o utilizamos el Mac. Así que simplemente eso, acordaros que los Mac también pueden tener virus, o sea, nadie está a salvo aquí por tener un Mac de que no haya virus. ¿Es menos probable? Sí, pero es totalmente falso que no haya virus hechos específicamente además para Mac y que son muy dañinos. Así que este mito lamento deciros que es falso. 5. Tener un cactus al lado del monitor evita la radiación emitida por este. En los monitores la radiación que emiten es directamente en línea recta. Con lo cual, si tú tienes un monitor enfrente, ¿vale? ¿Lo veis enfrente? ¿Dónde está mi mano? La radiación va directamente hacia vosotros. Entonces, el cactus, aunque hiciera
esta labor de protegernos de las ondas, bueno, ondas, de la radiación que producen los monitores, lo tendríamos que poner exactamente delante del monitor, con lo cual sería algo muy incómodo. Tenerlo al lado, cerca, en la esquina, encima de la mesa, no sirve para nada. También lamento deciros que es falso. Así que nada, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre mitos tecnológicos que se vienen escuchando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Estoy investigando un poco, sobre todo los que más fuerza tienen. Próximamente sacaremos otros vídeos con más mitos tecnológicos, desmintiéndolos o indicando si son verdad o mentira. Y nada, ya sabéis, para seguirme, apuntaros en mis redes sociales, regalarme un like para el vídeo y nada, sobre todo no olvidéis suscribiros, ya sabéis, a Tony Punto para que estemos en contacto. Un saludo y pasarlo bien. Hasta luego.